Hola, en este nuevo vídeo vamos a hablar sobre el pasado, un tiempo pasado específico llamado indefinido, canté. Muy bien, pues hasta ahora solo conocíamos este pasado, perdón, he cantado, que es este. Ahora, en este vídeo vamos a ver el tiempo canté, que parece más sencillo, pero tiene más irregularidades y lo vamos a ver después. Necesitamos saber que hay otros dos tiempos pasados que típicamente se estudian después de este. Uno es el equivalente a este, que en español sería yo cantaba. Y el otro se llama pasado de subjuntivo y solo se utiliza cuando tienes oraciones complejas, como esta, que tiene dos cláusulas, I hoped, y una segunda subordinada, you sang, en este ejemplo. Esperaba que cantaras. Pues vamos a hablar sobre este, y si lo comparamos con el que conocemos, I have sung, se aplican las mismas diferencias. Es decir, que he cantado corresponde a este tiempo y canté corresponde a este tiempo. Así que cuando en inglés tenemos que utilizar este como un pasado reciente, utilizaremos he cantado en español. Cuando en inglés pensamos en un pasado que no es reciente, que está terminado, pero indefinido, por eso se llama indefinido, utilizamos canté. Pues como habíamos visto con el presente, los verbos en el pasado pueden ser verbos regulares, pueden ser falsos irregulares o pueden ser irregulares. Y dentro de los irregulares nos vamos a encontrar dos tipos. 4 tipos que siguen reglas y un quinto tipo que no sigue ninguna regla. Para los verbos regulares simplemente tenemos que aplicar este cuadro. Así que si tenemos cualquier verbo que sea regular, como este, mirar, si yo quiero decir en español sería yo mirar, la raíz es mir, yo mir y miro aquí. El verbo mirar es de tipo ar y hablamos de la forma yo, así que sería miré eso ayer, sin at. Muy bien, pues ¿cuáles son los falso irregulares? Pues son todos esos verbos que requieren alguna transformación para que fonéticamente, para que el sonido se mantenga según este cuadro. Así que este cuadro debe mantenerse en cuanto al sonido, así que si buscamos cualquier ejemplo de los verbos que terminan en car, gar o zar, nos vamos a encontrar que necesitamos hacer cambios. Vamos a utilizar, por ejemplo, el verbo aparcar. Aparcar. Aparcar, si yo aplico la regla de arriba, sería para el presente, sería, me voy a la regla, es un verbo que termina en ar,
Así que la forma yo sería E. Así que si yo simplemente pongo aquí esto, parece que está bien, pero si yo lo pronuncio, el resultado es aparse y debería ser aparqué. En el español preferimos la Q a la K, así que sería aparqué. Así que es un verbo que parece irregular, pero en realidad es regular. Y por último tenemos los verbos irregulares y nos vamos a encontrar 5 tipos, 5 clases. Los verbos que terminan en... Vamos a encontrar aquí, tipo 1. Los verbos que terminan en aer, eer, oer, oír o huir, pero no hace falta memorizar esta regla, simplemente hay que darse cuenta de que son los verbos en los que hay una vocal más otra vocal más R, ¿verdad? Aer, eer, oer, oír, huir. ¿Qué ocurre con esos verbos? A esos verbos hay que incluir una Y para que suenen bien. Por ejemplo, el verbo construir, vemos que tenemos 2 vocales, así que si yo lo convierto en el pasado sería en la tercera persona, el construyó. Esto suena extraño en español y tenemos que añadir una Y. Y hay que fijarse que vamos a añadir una Y solo en la forma él y en la forma ellos. Construyó, construyeron. Las otras se quedan como si fueran regulares. El tipo 2 son los verbos que tienen una O en la penúltima sílaba. Por ejemplo, el verbo dormir. El verbo dormir tiene una O en la penúltima sílaba y hace el cambio en U. Así que vamos a decir él durmió, ellos durmieron. Como vemos aquí, solo afecta a la forma él, ella y a la forma ellos. El tercer tipo son los verbos que tienen una E en la penúltima sílaba, como el verbo repetir. Vemos que tiene 3 sílabas, repetir, y tiene una E en la penúltima sílaba, pues va a cambiar a I. En la forma de él repitió, y ellos repitieron. El siguiente afecta a los verbos que terminan en cir. Los verbos que terminan en cir. En el presente teníamos cercir, pero en el pasado solo afecta a los verbos que terminan en cir, como producir. Y vemos que el pasado de producir, que termina en cir, no es producí, aunque algunos nativohablantes lo dicen así, es produje. Y por último, y esto afecta a todas las personas, yo, tú, él, nosotros, vosotros en España, ellos. Y por último hay un tipo, los que quedan son 18 verbos que no siguen ninguna regla. Y estos hay que memorizarlos como son y no hay ninguna regla que podamos aplicar. Nos tenemos que dar cuenta de que el verbo ser y el verbo ir, curiosamente, son la misma forma. Fui, fui,
Fui significa las dos cosas, significa esto y significa esto. Así que hay que recordar que hay varios tipos de pasado. Cuando hablamos del pasado simple, pasado de indicativo o pretérito indicativo, es el que correspondería mejor en inglés con I sang, y para los verbos regulares hay que aplicar esta tabla, canté, cantaste, cantó, etc. Y existen verbos que son falso irregulares, como el verbo aparcar, en el que hay que hacer cambios, y hay otros verbos que son irregulares porque no siguen las reglas, y hay cuatro de esos tipos. Los que terminan en vocal, vocal y R hay que añadir una Y, un sonido Y. Los que tienen una O en la penúltima sílaba cambian a U, como durmió en lugar de dormió. Los que tienen una E en la penúltima sílaba cambian a I, como repitió, repetir, él repitió, no repetió. Los que terminan en cir añade una J, como yo produje en lugar de yo producí. Y hay otros verbos que no siguen ninguna regla. Y eso es todo.